Hola, hoy vamos a meternos a fondo en una forma bastante interesante de resolver conflictos, la negociación colaborativa. A veces también le dicen derecho colaborativo. Vamos a ver qué es, cómo funciona y sobre todo qué la distingue de otras vías, ¿no? Como la negociación común y corriente o irse a juicio o incluso la mediación. Y es importante decir desde ya que todo lo que vamos a platicar hoy viene de la investigación y la experiencia del doctor Víctor Jiménez Rodríguez. Él es doctor en negociación y mediación, profesor y también mediador privado número 61 allá en el Estado de México. Y bueno, tiene ya 22 años metido en esto de los mecanismos alternativos en México, una trayectoria importante. Así que, bueno, nuestra idea hoy es entender bien qué onda con este método colaborativo, que lo hace especial. ¿Por qué sería una buena opción frente a, pues, a pelearse? Vamos a ver si lo logramos desmenuzar. Bueno, para empezar, he leído algo que me llamó la atención. Se habla de esto como una regeneración ética de la abogacía. Suena fuerte, ¿no? La idea, según entiendo, es buscar soluciones más pacíficas, que las partes acuerden, que funcionen de verdad a largo plazo y evitar la bronca del juicio si no hace falta. Exactamente. Eso de regeneración ética apunta justo a eso, a un cambio de mentalidad, digamos. Ya formalmente, si vemos la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, la LGMASC, lo define como un proceso. Un proceso donde las partes, cada una con su abogado o abogada colaborativa, eso sí, trabajan juntas. Buscan resolver su conflicto de forma pacífica, equitativa. Usan el diálogo, claro. Y si necesitan, pueden traer a otros expertos, ¿eh? No solo abogados. Lo central aquí es que se le da prioridad a los intereses reales, a lo que está debajo de lo que piden. También se busca cuidar las relaciones humanas. Algo que, bueno, en otros procesos a veces se daña mucho, ¿no? Y que las partes se hagan responsables de construir su propio acuerdo. Y tiene una historia interesante, ¿no? Que no nació aquí, sino en Estados Unidos, Minnesota, por allá de los 90s, impulsado por un abogado de familia, un tal Stuart Webb. Parece que estaba ya, pues, un poco harto de la dinámica de los divorcios, ¿no? Sí, la historia es muy reveladora. Webb vio lo que pasaba todos los días en los litigios de familia, ¿no? Esa carrerita por demandar primero, las partes ya en sus trincheras, los abogados siempre preparándose para el juicio, un juicio que a lo mejor ni llegaba. Y se dio cuenta de que todo eso, pues nomás retrasaba acuerdos que eran razonables. Y el desgaste para las familias, emocional, económico, era brutal. ¿Y qué fue lo que vio distinto? O sea, ¿cuál fue su clic? Pues Webb notó algo que parece, pues obvio, pero que en la práctica legal a veces se olvida. Que si tú creas intencionalmente un clima de cooperación, la gente se pone más creativa. Así de simple. Surgen soluciones más completas, que de verdad arreglan el problema de fondo para todos. Y hasta las relaciones entre los abogados mejoran, fíjate. Identificó dos problemas gordos en el modelo tradicional. Uno, la amenaza constante del juicio. Eso genera desconfianza, pone a todos a la defensiva, bloquea acuerdos buenos para ambos. Y dos, a veces, por no meter a los abogados de forma constructiva desde el inicio, pues se pierde un análisis legal importante. O se pierde la chance de crear un ambiente seguro para que los clientes decidan bien informados. Entonces, el modelo colaborativo intenta juntar lo mejor de dos mundos. El análisis legal serio, pero con un proceso que está diseñado para cooperar, para que el conflicto no se vaya para arriba sin necesidad. ¿Qué es lo que de verdad lo hace diferente en la práctica? Porque eso de cooperar está muy bien, pero en medio de un pleito, ¿cómo se logra? Leí algo de una cláusula de descalificación. Eso sí que me pareció guau. Diste en el clavo. Esa es, yo diría, la pieza central, la innovación más radical del modelo original. Es un acuerdo, un contrato que firman todos al empezar, las partes y sus abogados, y se comprometen a algo fuerte. Si el proceso colaborativo no funciona, si no llegan a un acuerdo y deciden irse a juicio, esos mismos abogados que estuvieron en la colaboración se retiran del caso. No pueden llevar el juicio, tienen que contratar abogados nuevos. Espera, ¿cómo? ¿Los abogados aceptan firmar algo que dice que si no logran el acuerdo, se quedan fuera del caso si va a juicio? Vaya, eso sí que cambia todo. Me imagino que elimina cualquier tentación de usar la negociación nomás para ver qué saca uno para el juicio, ¿no? Exactamente.
Por eso dicen que es la piedra angular. Elimine ese incentivo medio perverso de litigar que a veces existe. Pone a todos, clientes y abogados, en la misma línea. El único objetivo es construir un acuerdo negociado que sea justo y que aguante. Saca del juego la amenaza del juicio como táctica y permita que los abogados se concentren al 100 en resolver el problema real, creativamente. Y tiene otro efecto muy bueno, fomenta la confianza, porque ya no ves al abogado de enfrente como el enemigo, sino como un colega con el que tienes que trabajar para encontrar una solución buena para tus clientes y para los suyos. Ahora, ojo, una aclaración importante para México. Esa cláusula que es vital en el modelo gringo original, aquí en México nuestra Ley General de Mask no la exige como obligatoria. No está escrita así tal cual en la ley. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Las partes y sus abogados pueden perfectamente pactarla en su contrato inicial. Todo el espíritu colaborativo. Vale, vale. Queda clarísimo que esa cláusula es un diferenciador brutal. Pero entonces, ¿cómo es el día a día? Si los abogados se comprometen a no pelearse en tribunales, ¿cómo trabajan? Mencionabas reuniones conjuntas. Así les dicen. Son reuniones donde están todos juntos, las dos partes y sus respectivos abogados colaborativos, en la misma mesa. Esas reuniones son el corazón del proceso. Ahí se busca que los clientes participen activamente. Ellos son los dueños del problema. Se trata de entender qué quieren de verdad, qué necesitan, más allá de lo primero que piden. Explorar juntos muchas opciones, ser creativos. Y se va anotando lo que se acuerda, paso a paso. El proceso normalmente sigue como una secuencia, ¿no? 1. El inicio. Se firma ese acuerdo de participación colaborativa del que hablamos, idealmente con la cláusula de descalificación pactada. 2. La representación. Cada parte tiene su abogado, sí, pero actúa de forma no adversarial. O sea, no va a ganarle al otro. Busca soluciones conjuntas. Se quita el chip de yo gano, tú pierdes. 3. La negociación. Ahí se usan mucho las técnicas del modelo Harvard. Eso de separar personas y problema, enfocarse en intereses, generar opciones, usar criterios objetivos. Buscar el beneficio mutuo. 4. Desarrollo y apoyo. Aquí se trabaja mucho en la comunicación, en negociar mejor. Y algo importante, si hace falta, pueden entrar otros profesionales, no solo abogados, pueden ser psicólogos, sobre todo en familia, ¿no? O expertos financieros, contadores, especialistas en niños si hay hijos, peritos. Se arma un equipo a la medida. Y 5. El acuerdo final. Se busca llegar a un convenio bien detallado, claro, que se pueda cumplir. Y aquí un detalle importante. Los abogados colaborativos negocian y redactan el contenido, sí, pero no tienen fe pública para darle la máxima fuerza legal por sí solos. Para eso, muchas veces se necesita que intervenga una persona facilitadora certificada, como un mediador o conciliador, o alguna autoridad que valide y registre ese convenio. Entiendo. Y eso del equipo multidisciplinario suena superpotente. No es solo la ley fría, sino ver el problema desde todos lados. Lo financiero, lo emocional, lo técnico. ¿Y dónde funciona mejor este enfoque? ¿Para qué tipo de broncas es ideal? Me imagino que donde la relación futura importa mucho, ¿no? Exacto. Es especialmente útil cuando las partes van a tener que seguir viéndose las caras, digamos, y quieren hacerlo de la mejor manera posible. Piensa en derecho de familia, divorcios, sobre todo si hay hijos, acuerdos de custodia, planeación de herencias. Ahí es clave. También en lo mercantil, broncas entre socios que quieren seguir adelante con la empresa, disputas con proveedores o clientes importantes con los que quieres mantener la relación. En general, en derecho civil, donde buscas una solución como un traje a la medida, ¿sabes? Muy adaptada a lo que necesitan las partes, no solo lo que dice la ley y ya. Funciona bien si valoras la confidencialidad, la rapidez y tener el control del resultado. Definitivamente, ser un abogado colaborativo pide otras cosas. No es solo ser un buen litigante. Mencionabas antes habilidades como escuchar de verdad, comunicar claro pero sin agredir, entender el lenguaje corporal, tener autocontrol, empatía, además de saber usar técnicas como las de Harvard, ser creativo para las soluciones, redactar bien y saber llevar esas reuniones. Y una ética muy sólida, ¿no? Para cachar si hay abusos o desequilibrios. Totalmente. Es un paquete de competencias muy específico. Y por eso es súper importante no confundir al abogado colaborativo con la persona facilitadora de Mask, o sea, con un mediador o un conciliador. A veces las habilidades se parecen, pero los roles son bien distintos. Mira,
El abogado colaborativo siempre, asesora y representa los intereses de una de las partes. Sí, con enfoque colaborativo, pero su lealtad es con su cliente. Necesita ser licenciado en Derecho, tener su cédula, y lo ideal es que tenga una certificación específica en esto. Su chamba es negociar el contenido del acuerdo buscando lo mejor para su cliente dentro de ese marco. Pero ojo, no tiene fe pública para validar el convenio final él solo. En cambio, la persona facilitadora, mediador conciliador, es un tercero neutral e imparcial. No representa a nadie. Su función es guiar el proceso de diálogo entre las partes. Puede venir de distintas carreras, no solo derecho, siempre que esté certificada. Y aquí la diferencia clave. Sí tiene una fe pública limitada. Eso le permite redactar, estructurar y, sobre todo, validar el convenio final. Y esa validación es esencial para que el acuerdo tenga la misma fuerza que una sentencia, una vez que se registra. Entendido. El abogado colaborativo está en el equipo de una parte, aunque juegue limpio, y el facilitador es como el árbitro neutral del diálogo y el que le pone el sello legal al acuerdo. Y como decías, a menudo trabajan juntos con otros expertos, financieros, psicólogos, técnicos, un enfoque bien completo, la verdad. Muy bien, creo que ya tenemos una foto bastante clara de qué es la negociación colaborativa. Ahora, para terminar de ver su valor, vamos a compararla con las otras opciones. ¿Cómo se mide, por ejemplo, frente a la negociación tradicional? Esa que todos hemos vivido alguna vez, ¿no? En el trabajo, al comprar algo. Sí, las diferencias son bastante marcadas, fíjate. Primero, la famosa cláusula de descalificación. Eso es único del modelo colaborativo, en su versión pura, digamos. Elimina esa amenaza de si no aceptas, nos vemos en el juzgado, que sí existe y se usa mucho en la negociación tradicional. Segundo, el enfoque. La colaborativa se mete a fondo en los intereses, en qué necesita cada uno, de verdad, y en cuidar la relación. La tradicional se queda muchas veces en las posiciones, yo quiero esto y punto, y en defender derechos. Es más rígida. Tercero, la transparencia. La colaborativa busca que la información fluya más abiertamente, como en esas reuniones conjuntas. En la tradicional es normal guardarse cartas, ¿no? Retener información estratégicamente. Y cuarto, la formalidad al inicio. La colaborativa empieza con un acuerdo claro que pone las reglas del juego cooperativo desde el principio. Clarísimo. Y si la comparamos con la opción más dura, el litigio judicial, irse a juicio, ahí sí que el contraste debe ser brutal. Es como comparar el día y la noche, en muchos sentidos. La colaborativa busca soluciones pacíficas y sobre todo acordadas por las partes. El litigio es una pelea, una confrontación directa. La colaborativa intenta salvar la relación, o al menos no echarle más leña al fuego. El litigio típicamente la destroza. En la colaborativa las partes tienen el control del resultado final. Ellas deciden. En el litigio le entregas la decisión a un tercero, al juez. La colaborativa suele ser más rápida y barata. El litigio es famoso por ser lento, carísimo y nunca sabes bien cómo va a acabar. La colaborativa tiende a bajar el estrés, porque les da poder a las partes. El litigio, al revés, lo dispara. Y la filosofía de fondo. La colaborativa busca intereses. Un ganar-ganar o al menos un acuerdo aceptable para ambos. El litigio va por posiciones y derechos, con una lógica de yo gano, tú pierdes. Tiene todo y sentido. Ahora, hay otro mecanismo alternativo que a veces genera confusión: el arbitraje. Los dos evitan ir a un tribunal normal, pero son lo mismo. Bueno, ambos son alternativas al juicio, ¿sí? Y en ambos necesitas estar de acuerdo para entrarle. Buscan resultados que obliguen a las partes y se guía por los principios de la LGMASC. Pero hasta ahí llegan las similitudes más grandes. Las diferencias son cruciales. Mira, primero, ¿quién decide? La negociación colaborativa es autocompositiva. Las propias partes, con ayuda de sus abogados, crean la solución. El arbitraje es heterocompositivo. Un tercero imparcial, el árbitro, escucha a todos y dicta una decisión que obliga, el laudo. Es como una sentencia privada. Segundo, el rol del profesional. El abogado colaborativo asesora a una parte, aunque colabore. El árbitro es como un juez privado, un decisor imparcial. Tercero, el poder de decisión. En la colaborativa las partes mantienen el poder hasta el final. En el arbitraje le delegan ese poder al árbitro. Cuarto, la formación. El abogado colaborativo tiene que ser licenciado en Derecho. El árbitro. No necesariamente.
aunque si el pleito es legalmente complejo, normalmente sí lo son. Quinto, la cláusula famosa, la de descalificaciones de la colaborativa, no existe en el arbitraje. Y sexto, ¿dónde aplica? Una limitación importante en México. El arbitraje no se puede usar en temas de justicia administrativa. Perfecto. Creo que esa diferencia entre autocomposición, colaborativa, y heterocomposición, arbitraje, es la clave. Y ya para cerrar el círculo de comparaciones, ¿podrías recordarnos rápido la diferencia entre mediación y conciliación? Las dos las llevan esos facilitadores neutrales que mencionaste antes. Claro, ambas son también autocompositivas, como la colaborativa, en el sentido de que las partes son las que deciden al final. Pero aquí sí hay un tercero neutral, el facilitador MASC, que no representa a nadie. La diferencia principal está en cuánto se mete ese tercero. En la mediación, el facilitador guía el diálogo, ayuda a que se comuniquen mejor, a que encuentren intereses, exploren opciones, pero nunca propone soluciones. Su chamba es facilitar que las partes las encuentren solitas. En la conciliación, el facilitador hace todo eso, pero además, si ve que las partes están atoradas, que no se les ocurre nada, sí tiene la facultad de sugerir posibles acuerdos o alternativas. Ojo, son solo sugerencias, no las impone. Las partes siguen teniendo la última palabra. Y ambos procesos, mediación y conciliación, buscan llegar a un convenio que, si cumple los requisitos y lo valida y registra el facilitador, adquiere esa fuerza legal de cosa juzgada. Queda súper claro el mapa de opciones. Ahora, una pregunta clave. Si las partes logran un acuerdo en la negociación colaborativa, con sus abogados y quizá otros expertos, ¿qué tan fuerte es ese acuerdo legalmente? ¿Pesa lo mismo que una sentencia? Es una pregunta fundamental. A ver, el acuerdo en sí, una vez que lo firman las partes, ya es un contrato válido. Obliga a quienes lo firmaron. Para que sea válido según la LGMASC, tiene que cumplir ciertas formalidades, ¿no? Por escrito, lugar, fecha, datos de las partes, describir el conflicto y, sobre todo, detallar bien las obligaciones. ¿Qué se va a dar, hacer o no hacer? ¿Cómo, cuándo y dónde? Con las firmas, claro. Y decir qué pasa si no se cumple. Y bueno, obviamente solo puede tratar sobre derechos de los que las partes pueden disponer. No puedes acordar algo ilegal, ni que vaya contra el orden público, ni que afecte a terceros o a personas vulnerables como niños, niñas o adolescentes. NNA. Ahora, para que ese convenio dé el salto y tenga la máxima fuerza legal, la categoría de cosa juzgada, o sea, que valga como una sentencia firme y se pueda ejecutar a la fuerza si alguien no cumple, necesita un paso más. Indispensable. Tiene que ser validado por una persona facilitadora certificada, un mediador, un conciliador público o privado. Y luego registrarse en el sistema de convenios correspondiente. La ley marca plazos para eso. El facilitador tiene 10 días hábiles para mandarlo al sistema después de que se firma y el sistema tiene 30 días hábiles para inscribirlo. Si el acuerdo toca derechos de NNA o personas vulnerables, necesita una validación extra de un centro público de MASC. Una vez que está bien registrado, ese convenio ya es ejecutable en todo el país, igual que una sentencia. Pero sin ese paso de validación y registro por un facilitador, es un contrato fuerte, sí, pero no tiene esa categoría de cosa juzgada. Entendido. O sea, el proceso colaborativo con los abogados ayuda a construir el acuerdo, pero para darle el punch legal máximo se necesita al final la firma del facilitador certificado para validarlo y registrarlo. Es un trabajo en equipo, entonces. Bueno, haciendo un recuento rápido, hemos visto la negociación colaborativa como una vía distinta centrada en intereses, en cuidar relaciones, en soluciones creativas, con esa cláusula de descalificación tan potente, aunque no sea obligatoria aquí en México, como su sello. Vimos que pide abogados con otras habilidades y a menudo un enfoque con varios expertos. Y ya vimos cómo se diferencia del juicio, del arbitraje, de la negociación de siempre y también de la mediación y conciliación, aunque comparta metas con estas últimas. Exacto. Y creo que vale la pena subrayar esa complementariedad al final. La abogacía colaborativa y la facilitación, mediación, conciliación no son lo mismo, aunque las dos busquen la paz. El abogado colaborativo representa y asesora a su cliente, con un enfoque cooperativo. El facilitador es neutral, no representa a nadie, y es la figura clave para darle al acuerdo esa fuerza de cosa juzgada con la validación y el registro. Son roles distintos que pueden trabajar muy bien juntos. Y nos dejas pensando,
Con todo esto de cuidar las relaciones, de buscar soluciones más allá de la primera idea, la transparencia, quizás la pregunta para quienes nos escuchan es, ¿podríamos usar algo de esta mentalidad colaborativa en nuestros propios pleitos? En el trabajo, en casa, en los negocios, aunque no montemos todo el show formal. ¿Podríamos intentar separar a la persona del problema, buscar qué quiere el otro de verdad, generar opciones antes de aferrarnos a una sola? Ahí queda la reflexión. Queremos agradecer otra vez la claridad y la profundidad de esta información. Sabemos que se basa en la investigación y la enorme experiencia del doctor Víctor Jiménez Rodríguez, doctor en negociación y mediación, profesor y mediador privado 61 del Estado de México. Sus 22 años en este campo en México sin duda aportan una visión muy valiosa. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la negociación colaborativa. Hasta la próxima.